Contramano. Estamos en contacto con Mariano Fusero, presidente de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. ¿Cómo te va, Mariano? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. ¿Cuál es el estatus legal de la marihuana hoy en la Argentina? No hablo del aceite de cannabis, que si querés después le damos un pequeño apartado. De la marihuana recreativa, digamos, la que se fuma. A ver, estamos en la misma situación de hace 31 años. O sea, la situación jurídica del cannabis no ha cambiado. Sigue siendo una sustancia prohibida que está contemplada en los decretos del Poder Ejecutivo como tal. Que es una delegación que le hace el Congreso Nacional como para que el Poder Ejecutivo establezca cuáles son las sustancias que están ilegalizadas. Hay alrededor de 350 sustancias, entre ellas el cannabis. Las situaciones, como digo, de ilegalidad siguen penalizándose conductas asociadas al consumo de esta sustancia, como es la tenencia al consumo. Estamos hablando de cualquier cantidad, o sea, una persona puede ser detenida por un porro, 2 porros, 10 porros o 3 kilos, lo que sea, y ser imputada por diferentes figuras asociadas al consumo o direccionadas a la persecución supuestamente del comercio ilegal, ¿no? Pero esta diferenciación entre penalizar o perseguir a una persona por tenencia para consumo, que tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión, a una tenencia para comercio que tiene de 4 a 15 años de prisión, es una facultad absolutamente discrecional y arbitraria de los operadores judiciales y policiales, ¿no? O sea, generalmente se basan en diferentes criterios, que suelen ser criterios bastante racistas, xenófobos, como digo, también de persecución de determinadas poblaciones vulnerables, generalmente de chicos, jóvenes, principalmente entre 16 y 30 años, que tenían algo de cannabis en su poder para el propio consumo y son detenidas por las policías, principalmente en lo que serían las grandes ciudades, acá las sedes de las estaciones ferroviarias, las sedes de los colectivos y demás, donde las personas generalmente asisten como para dirigirse a sus trabajos y llevan quizá alguna sustancia para el camino, generalmente marihuana, como repetimos, y que no están cometiendo ningún otro delito, no tienen armas en su poder, no tienen antecedentes penales y son criminalizadas principalmente y seleccionadas por la policía de la vía pública, después llevadas ante los estratos judiciales y las fiscalías como para que con ese criterio absolutamente arbitrario se le impute una tenencia para consumo o una tenencia simple que va hasta 6 años de prisión, o la que me refería anteriormente, una tenencia para comercio. Es así de discrecional realmente, o sea, no tiene que ver con cantidades portadas o cantidad de plantas en el caso del cultivo. Si es por una cuestión de cantidad, yo diría por la cantidad de melanina que tiene una persona en la piel, ¿no? O sea, ese es el criterio de selectividad policial, ¿no? O sea, me parece que esa es la única cantidad que se refieren. Porque no, hay casos emblemáticos que nosotros hemos tenido de personas, por ejemplo, vamos al tema de autocultivo, que también es una conducta que claramente sigue estando penalizada en nuestra legislación penal, tiene también una segmentación en su amenaza de sanción entre el cultivo que se presupone que es para uso personal, que tampoco está establecido una cantidad y que los mismos criterios arbitrarios podríamos hablar de ello, y como decía, es una cuestión arbitraria de que hemos tenido causas de 130 plantas que las personas no han pasado por el encierro, ni siquiera por una comisaría, se les aplicó una sentencia que es el fallo Arriola de 2009 que declaró la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal, del delito de tenencia para consumo, pero que se explica análogamente en el caso del autocultivo. Y hay otros casos, como sucedió en la provincia de Buenos Aires, casos también que trajeron bastantes problemas en materia de criminalización de una persona, por ejemplo, Fernando Colombini, que con 5 plantas la policía entró a su domicilio, desmembró las plantas para simular que eran 18 plantas, y se pasó 8 meses en una prisión de máxima seguridad como la prisión de Olmos, y después hasta completar 2 años en prisión domiciliaria, ¿no? Y recién en casación penal de provincia de Buenos Aires le aplicó Arriola, que cuando remarco el recién es porque pasaron todos esos plazos y ese tiempo y ese conflicto de competencias que hubo entre la justicia federal y la provincia
de Buenos Aires como para que después se aplique el sobreseimiento de esta persona, porque no había ningún indicio de comercio, por lo cual la selectividad de la criminalización sigue siendo, como digo, de una forma totalmente arbitraria y con esos criterios lombrosianos, podremos decir. Sí, sí, totalmente. Corregime que vos sos el que sabe, yo no. En algún momento, hace 2, 3 años, ¿es posible que la policía tuviera orden de no escarbar demasiado en estos, no perseguir demasiado a los tenedores de marihuana? ¿Es posible que se haya dado esa ambigüedad? Hace 2 o 3 años, no. Precisamente todo lo contrario. O sea, Ok. Estamos en el gobierno de Mauricio Macri y hubo una política persecutoria de las personas que consumen que causó una inflación en las estadísticas notable. Reconocido también por la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando dijo ante el Congreso Nacional que había alrededor de 17.000 personas que habían sido detenidas por las fuerzas policiales motivo de tenencia para consumo, lo cual es un dato bastante relevante, o sea, importante en la magnitud de lo que significa este fenómeno de criminalización a nivel nacional. Además, recrudeció también la demagogia punitiva, y para hacer demagogia punitiva publicitaria respecto de ser duros contra el fenómeno de drogas, o sea, dar combate frontal al narcotráfico, como era una de las tantas banderas fallidas del gobierno anterior, bueno, precisamente lo que se hace es inflar estadística con la persecución de personas que consumen mediante estos delitos, ¿no? O sea, uno cuando trata de recabar algunos datos duros de esta temática, que es bastante difícil, observa que son imputaciones por la ley 23737, en lo cual uno no puede distinguir si son tenencia para consumo, tenencia simple, autocultivo, tráfico a gran escala, bueno, lavado de activos. ¿De qué estamos hablando cuando es una imputación de la ley? Entonces, sí, una mamá que cultivaba hasta el nuevo decreto que cultivaba para su hijo epiléptico, ¿no? Para tener aceite de cannabis. Tal cual, o sea, una madre que hoy por hoy le está brindando cannabis a su hijo, bueno, más allá de esta nueva reglamentación que todavía no está en la puesta en marcha, puede hacer falta algunas resoluciones ministeriales que vengan a complementar el decreto reglamentario del uso terapéutico, pero al día de hoy él le sigue correspondiendo una pena de prisión de 4 a 15 años de prisión. Y como solemos señalar, no, es una locura. O sea, una locura. Es una desproporción punitiva, que 15 años de prisión es el máximo legal establecido para el delito de violación, ¿no? O sea, una madre le podría corresponder la misma pena. De eso estamos hablando, de este absurdo respecto de, como digo, esta desproporción penal y la amenaza de asociación penal que se sigue implementando graciosamente y con criterios absolutamente dispares que parecieran que fueran de otro país. O sea, los criterios de Ciudad de Buenos Aires no son los mismos que Provincia de Buenos Aires, o Jujuy, Salta, o Neuquén, o Chubut, bueno, y depende mucho de eso lo que te estaba señalando, o sea, los contextos que los poderes ejecutivos suelen tener en esta temática, como para hacer cierta demagogia electoral, ¿no? O sea, y demostrarse duros contra el flagelo, duros contra el narcotráfico cero, como decía el gobierno anterior, ¿no? Y demás, que son todas falacias. En definitiva se terminan siendo duros contra los débiles y débiles contra los duros, ¿no? Porque, como suelo preguntar a veces en alguna charla o en alguna clase y demás, si conocemos personas que fueron perseguidas, detenidas por la policía, por llevar cannabis en su poder o cualquier otra sustancia, y la mayoría de las personas quizá en determinados contextos conocen, ¿no? Algún amigo, algún familiar que en definitiva tuvo un problema con el sistema punitivo por ser un consumidor. Ahora, si pregunto si conocemos causas de lavado de activos o de narcotráfico a gran escala, o por ejemplo si conocemos el nombre de algún narcotraficante de Estados Unidos, y no los típicos narcotraficantes que nos muestran determinadas series y películas, etcétera, latinoamericanos, bueno, ahí como que empezamos a tener desinformación, siendo que Estados Unidos, por ejemplo, es el principal país de consumo de sustancias, ¿no? Y no conocemos nombres de personas que trafiquen. Parece que estas sustancias se venden en McDonald's o en Walmart, no sé dónde se trafican, pero bueno. Entonces tenemos esas contradicciones que en definitiva la demagogia punitiva electoral, que sigue siendo lamentablemente algo productivo para determinados estratos políticos hacer esta clase de maniobras electoralistas, terminan simulando el éxito supuesto y simulado, valga la redundancia, de la guerra contra las drogas, criminalizando a personas que consumen,
o personas que venden de forma minorista, el llamado narcomenudeo, mujeres principalmente, chicas trans. Alrededor del 49% de las mujeres están prisionizadas hoy por hoy por delitos relacionados al tema drogas, principalmente la venta minorista de subsistencia, ¿no?, que se profundiza en determinadas crisis económicas. También las mujeres que son utilizadas por las redes ilegales para traspasar frontera entre países, ¿no?, las mal llamadas mulas, que se utilizan como correos humanos y que son material fungible, reemplazable por las redes ilegales y doblemente victimizadas después cuando son captadas selectivamente también por el sistema punitivo, ¿no? Mientras que los cargamentos importantes de sustancias ilegalizadas no la trafica una mujer en su estómago, sino que se trafican por los grandes puertos a nivel nacional, ¿no? O sea, y eso parece que no hubiera un gran control, sino que los que controlan son las mismas empresas exportadoras de cereales, por ejemplo, ¿no? O sea, para nombrar un caso conocido, el caso Vicentín, ¿no?, que maneja determinados puertos en la provincia de Santa Fe y no hay ningún control fuerte o relevante respecto de la circulación de sustancias hacia ni más ni menos uno de los países productores de cannabis ilegal, ¿no?, a nivel internacional, que es Paraguay, ¿no? O sea, todo por lo que sea la Riovía de Paraná circula gran parte de este producto. Pero bueno, el encarcelamiento y la presionización selectiva de mujeres existe en tal magnitud y también, como decía, las chicas trans en un 70%, ¿no? Y que son personas aún más vulneradas, o sea, personas que se les somete muy difícil de que accedan al empleo formal, muy difícil que accedan a la educación formal, etcétera, terminan cometiendo algunas conductas de subsistencia, de venta minorista de sustancias altamente adulteradas también. ¿Tenés la legislación de algún país en particular como modelo a seguir? Respecto de lo que sería cannabis, si hablamos de regulación de cannabis, hoy por hoy tenemos algunos antecedentes, pocos, que son el caso de Uruguay, Canadá y 15 estados de Estados Unidos. Yo me quedo con un criterio más al estilo uruguayo de monopolización por parte del Estado y prohibición de publicidad, de promoción, de mercadotecnia respecto a esta sustancia, para no repetir los mismos errores que cometimos con el alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, porque no hay sustancia que no sea nociva. O sea, claramente igual el cannabis es mucho menos nocivo en su consumo que el alcohol y el tabaco y otras tantas sustancias. Pero me parece que es un sistema interesante, con sus idas y vueltas. Fue un sistema vanguardista a nivel internacional y en ese sentido tuvieron sus idas y venidas con la implementación de esta legislación. El modelo canadiense me parece interesante, lo que pasa que en Canadá cada uno de los estados tiene la facultad como para establecer algunos componentes de la regulación, por lo cual es bastante dispar en sus criterios, a diferencia que Uruguay, que es una legislación nacional. Y Estados Unidos, ya ahí tenemos mayor disparidad en los 15 estados. Hay algunos estados que permiten algunas marcas relacionadas a cannabis, la mercadotecnia, publicidad, productos variados, etcétera, porque están basados en otra idiosincrasia que es el negocio, ¿no? O sea, lo económico. Algunos de esos estados, otros estados son algo más serios en sus componentes regulatorios. Eso respecto a lo de cannabis. Después, modelos de despenalización de conductas asociadas a sustancias, bueno, habrá varios y principalmente los que suelen ser más interesantes son aquellos que cumplen un objetivo real de descriminalizar o despenalizar a las personas que consumen, las conductas asociadas al consumo, y direccionar todo el dispendio de estos recursos hacia abordajes sanitarios, de reducción de daños y demás. Y para dar un ejemplo, o sea, entre las dos medidas que se podría tomar, entre regular el cannabis y despenalizar a las personas que consumen cualquier sustancia, nosotros hicimos un informe el año pasado desde ARCET, que relevamos que solo el Ministerio Público Fiscal había implementado alrededor de 122 millones de dólares en los últimos 3 años para criminalizar a personas que consumen mediante delitos de tenencia, ¿no? Y de consumo ostentoso y de autocultivo. 122 millones de dólares en 3 años que se podría ahorrar el Estado en esta criminalización absurda e inconstitucional dicha por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 11 años en el fallo Arriola. Y por otro lado, sumando el otro abordaje de regulación de cannabis, podría tributar, crear mano de obra, todo lo que significa un mercado regulado, que también le brindaría ciertos ingresos al Estado, como para eventualmente implementarlos en lo que sería, por ejemplo, estrategias interdisciplinarias de abordaje de consumos problemáticos. Eso me parece interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y decime, ¿qué otra característica
rescatás de la legislación uruguaya? Principalmente es un proceso de regulación, ¿no? Liberalización a veces se confunde con eso, con la libertad de mercado, ¿no? Con una legalización de mercado abierto, por lo cual se habla generalmente de un proceso de legalización mediante el cual la sustancia pasa de un estatus prohibido a un estatus legal. Y después de la legalización, cuando tenemos una sustancia que está legalizada, podemos hablar de componente regulatorio, que puede ser, por ejemplo, vender en las farmacias como Uruguay, o que las personas accedan mediante el autocultivo, accedan mediante ser miembros de un club social de cultivo, y con cada uno de los componentes de acceso a la sustancia tiene sus propias reglas regulatorias, ¿no? Respecto de la industria está monopolizada por parte del Estado en Uruguay, brinda determinadas licencias a algunas empresas privadas, pero bueno, tiene sus serias limitaciones en cantidad de producción, en fijar también precios mínimos y máximos, o sea, principalmente como para competirle al mercado ilegalizado. No tenemos una cultura de acceso a las sustancias en las redes ilegales, por lo cual eso no hay que desconocerlo, y el precio de la sustancia legal no puede ser tan exorbitante que sea imposible competir con el precio del mercado ilegal. Más allá de que, el cannabis producido en términos de legalidad tiene todas las características obvias de control de calidad, ¿no? O sea, uno sabe que está consumiendo cogollo, flores de la planta que están controlados en las buenas prácticas de cultivo, de siembra, de manufactura, etcétera. Bueno, y obviamente todo lo contrario en el sistema ilegal, que uno consume sustancias que a veces tienen excremento de roedores, orín, amoníacos, como para sacarle el olor y pasar por determinados controles policiales. Bueno, todo eso después va a la ingesta de nuestros pulmones cuando fumamos un cigarro de marihuana. Entonces, bueno, más allá de esa cuestión de calidad, pero hay algunas personas que quizás no se complacen nada más con esta cuestión de calidad producida por el Estado, también hay que competir con la cuestión de precio respecto a las redes ilegales. Es interesante, no es una política de fortalecimiento de la industria del cannabis, o sea, hay industria, pero como digo, toda la siembra de cannabis es comprada, la cosecha, mejor dicho, es comprada después por el Estado y distribuido por estas redes de abastecimiento, que son principalmente las farmacias, ¿no? O sea, y después las personas que puedan acceder al cannabis en su estado vegetal también mediante el cultivo y el cultivo cooperativo. Tienen que anotarse, ¿verdad? Algo de eso había leído. Tienen que registrarse las personas que quieren acceder por cualquiera de las tres vías. En tema de los clubes sociales tienen determinada cantidad de miembros máximos, determinada producción máxima, también en el caso de autocultivo, y las personas que acceden a la sustancia en las farmacias también. O sea, por ejemplo, en las farmacias uno puede acceder hasta 40 gramos mensuales y un máximo de 10 gramos semanales, ¿no? En el caso del autocultivo, o sea, son 6 plantas hembra, o sea, con capacidad psicoactiva, ¿no? Que uno puede tener plantines y demás, o puede tener plantas machos si quisiera, y no se consideran dentro de ese límite establecido por el decreto reglamentario de uso recreativo adulto. Y respecto de los clubes sociales, también tienen una limitación de una producción máxima y, como digo, un número máximo también de integrantes, como para que esto no se desmadre y no sea algo parecido a otras experiencias, por ejemplo en España y demás, que hemos tenido por ejemplo, clubes sociales, cooperativos, en teoría, que tenían alrededor de 2.000, 3.000 miembros, ¿no? O sea, lo cual ya era algo muy claramente direccionado a lo que sería el comercio, más que una experiencia cooperativa, social o comunitaria, como se intenta por lo menos plantear en Uruguay. ¿Cómo está resultando en Uruguay la implementación? ¿Bien? ¿En función más o menos de manera acorde al espíritu de la ley? Sí, a ver, como remarcaba, fue una experiencia de vanguardia a nivel internacional, y eso también significó varias idas y venidas y problemas. Por ejemplo, la banca estadounidense dijo que ningún banco en Uruguay que tenga relación con esta banca estadounidense, que ni más ni menos la que provee dólares a nivel internacional y tiene esa importancia, podía llegar a operar con un mercado que ellos consideran ilegales, ¿no? ¿Cómo se resolvió eso? Si es que se resolvió. No, fue, paulatino, se establecieron determinadas medidas como que las farmacias también tenían ese problema, porque podían tener cuentas bancarias en los bancos que tenían ese inconveniente motivo de la sanción internacional que podían llegar a recibir. Se empezó a manejar con efectivo, por ejemplo, o sea, las farmacias como para no bancarizar lo que serían las transacciones y demás. O sea, pero fueron muchas idas y venidas. Después fue una cosecha
Al principio había 2 empresas que no lograron abastecer a toda la demanda, ¿no? O sea, del mercado, porque una de las empresas perdió casi la totalidad, si no me equivoco, de su producción por una mala práctica de producción. Entonces no se pudo abastecer al mercado, y ahora lo que tengo también entendido es que se amplió la cantidad de licencias brindadas a otras tantas empresas como para tener una política de abastecimiento que es una demanda creciente de la población que se acerca al consumo o al acceso a la sustancia regulada y legal, ¿no? Sabemos estadísticas que cada vez progresa más, alrededor del 58%, si no me equivoco, de las personas que están accediendo hoy por hoy al sistema legalizado, regulado, y queda un porcentaje menor de personas que sigue optando por el sistema ilegalizado. Lo que sí me parece importante, más allá de la implementación de esto, es que los grandes cucos, mitos, prejuicios que había respecto de esta temática se fueron desvirtuando. Por ejemplo, que iba a haber un aumento de consumo de las sustancias. Bueno, eso los informes no reflejan un aumento exponencial ni dramático en comparación de otros países como el nuestro, Brasil o Chile, cualquier otro que no tenga un sistema de regulación de cannabis de la región, ¿no? O sea, el aumento de sustancias se produce por motivos indistintos a lo que sería el estatus jurídico de la sustancia, ¿no? Si está legal o prohibida, son por otras motivaciones. Sí, y tampoco se aumentó la accidentología, la criminalidad. Por un lado, nosotros tenemos que el consumo de marihuana cada vez es más popular, y por otro lado, como vos bien decías, tenemos que los políticos que quieren hacer proselitismo y demagogia barata adoptan políticas punitivas duras con éxito. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa que aún siendo muchos de nosotros los que fumamos, bueno, no es mi caso, pero no importa, digo, nosotros como conjunto, los que fumamos, adoramos las políticas que castigan eso? Es bastante extraño, ¿se entiende? Sí, igual sí, a ver, es interesante, o sea, porque el cannabis, sacando el alcohol y el tabaco como sustancias legales, es la primera sustancia de las ilegales de mayor consumo, alrededor de 192 millones de personas que consumen cannabis a nivel mundial, ¿no? Y el mercado de cannabis en Argentina, algunos informes del ILCED, por ejemplo, colegas nuestros, reflejan que ronda aproximadamente 200 millones de dólares. O sea, es un mercado interesante, y lo que vos decís, o sea, tenemos muchas personas que uno puede llegar a conocer que son consumidores de cannabis o somos consumidores de cannabis ocasionales y demás. Hay también un proceso de desmitificación de estas prácticas, ¿no? Y también quitarle, o sea, lo demoníaco que tuvo esta sustancia durante todo este proceso cultural de prohibición que data de 100 años atrás, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de prácticas respecto a sustancias prohibidas, no solo con el cannabis, pero también sucede con el cannabis, o sea, realmente estuvieron vinculadas a trastornos de la salud mental, a la criminología, ¿no? Actos disvaliosos o delictivos asociados al consumo de sustancias, a accidentología, bueno, y demás. O sea, y todas estas cuestiones, hay un proceso cultural y político que me parece interesante de empezar a desvirtuarlos, ¿no? A desmitificarlos. Sí, ni hablar. Eso me parece que la política, bueno, a veces es receptiva, a veces no, según también el coraje político que se tenga, ¿no? O sea, en algunos países como Uruguay y Canadá, que son las dos experiencias a nivel nacional, fue una plataforma de gobierno de 2 presidentes, que se llaman Pepe Mujica y Justin Trudeau. Claramente las drogas son un gran negocio, y lo son más cuando están prohibidas, así que digo, eso puede ser un buen motivo para que un político no disminuya el valor del negocio, pero bueno. Totalmente, o sea, la prohibición de la sustancia en sí es la plusvalía. Y absolutamente. Son arbustos, son plantas, o sea, que son silvestres, o sea, cualquiera que tuvo la experiencia de pasar por el cultivo de cannabis sabe que tira 2 semillas en una tierra y no la mejor tierra, y le crece la planta, que se tendrá peor cosecha, pero es una planta silvestre, bastante noble. Y lo mismo pasa con la dormidera, con el opio, con la planta de coca. O sea, la plusvalía, o sea, la ilegalidad, la clandestinidad de esta actividad, de este fenómeno, es lo que le brinda su valor agregado. Absolutamente. Entonces, pero bueno, lo dejamos, si te parece, lo dejamos para otra charla. No sé si querés agregar algo cortito, por favor, hacelo. No, les agradezco a ustedes la nota y seguimos en otro momento. Un abrazo grande y la próxima. Sí, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.